Que el Señor me les bendiga, amigos pastores y hermanos líderes. Acabamos de escuchar, ¿verdad? Un canto de mucha bendición. Camino a Emaús yo voy, ¿verdad? Sé que Dios ha hablado sus vidas a través de ese canto. Y miren qué gran bendición. Ahora en esta siguiente enseñanza nos acompaña el pastor Juan Sebastián Rodríguez de la Iglesia Avivamiento en Colombia, Bogotá. Es una bendición poder tenerle aquí. Y hoy vamos a estar hablando con él sobre este tema de construyendo un legado. Al inicio, ¿verdad?, de este evento, les hablaba de la importancia que nuestro ministerio, que lo que Dios nos ha permitido hacer, podamos transmitirlo a otras generaciones. Y creo, ¿verdad?, que la palabra que Dios nos va a transmitir hoy a través del pastor va a ser de gran bendición. Pastor, bienvenido, qué gusto tenerlo aquí con nosotros. Jonathan, Dios te bendiga, el gusto es mutuo, de verdad que un saludo muy especial para toda la iglesia que está aquí conectada. Les mandamos un saludo muy especial de parte de nuestros pastores Ricardo y Patti Rodríguez, mi esposita Anita y yo, gustosos de poderles acompañar y sabemos que lo que vamos a disfrutar será un tiempo aquí en la presencia del Señor. Entonces, prepara tu corazón, alístalo delante de la presencia del Señor y deja que la gloria del Señor sea fluyendo a través de lo que vamos a estar hablando, de lo que vamos a estar compartiendo y permítele al Espíritu de Dios que pueda en este momento entrar, como dice la canción, que nuestro clamor y nuestro deseo sea decirle, quédate junto a mí, Espíritu de Dios. Señor Jesús, plántate en nuestra iglesia, en nuestra obra, en nuestras congregaciones, en nuestra vida y en nuestra familia, y ayúdanos a hacer de ti lo más importante. Esa es nuestra oración. Amén. Gloria a Dios. Pues hablando, ¿verdad?, sobre este tema de construyendo un legado, ¿verdad? Creo con todo mi corazón que Dios nos ha dado un ministerio para edificar, ¿verdad? La Biblia dice que el ministerio es para edificar el cuerpo de Cristo, la obra del Señor, ¿no? Pero que no se acaba con nosotros, sino que el ministerio lo podemos dar como una banderilla, ¿verdad? Pasar esa estafeta a una siguiente generación. Estamos viviendo tiempos de mucha crisis a nivel mundial. Estoy seguro que así como acá en México la estamos pasando, ¿verdad?, difícil, allá en Colombia me imagino que también ha sido afectado por todo esto. Pero esto también ha venido a afectar, ¿verdad?, la fortaleza de la fe y del corazón del liderazgo cristiano. Entonces queremos hablar sobre este tema y lo primero que me gustaría preguntarte, Juan, es ¿cómo podrías definir tu legado? Tremendo. Pues sí, efectivamente quisiera comenzar por aclarar que es una crisis que ha afectado a todos y nos deja con una incertidumbre y con un sinsabor. Es lo que hemos estado sintiendo en el liderazgo, eh, en el que no sabemos para dónde movernos y hacia dónde dirigirnos. Y me encanta el nombre que le has dado a este programa que estás manejando, que estás desarrollando con los líderes, de el legado. Y bueno, pues para mí el legado es una herencia. Yo pienso en el legado y lo someto bajo la palabra herencia. Y pienso en tantas herencias. El Señor Jesús dejó dos herencias clarísimas, dos testamentos clarísimos sobre los cuales nos podemos fundamentar. Pero pienso el legado como una herencia. Yo definiría un poco más a profundidad esa herencia, un poco en términos de lo que el Señor Jesús vino a estipular como esa herencia. Entonces, para mí es esa herencia que deja una continuidad a una segunda, tercera y cuarta generación. La palabra de Dios es clarísima en el Antiguo Testamento, tanto aquellos que le aborrecían como esas maldiciones alcanzaban tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Pero también vemos hasta terceras y cuartas generaciones de hombres y mujeres de Dios que se levantan fundamentados en la misma esencia de el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que es capaz de generaciones después abrir un mar, y mostrar su providencia y mostrar su gloria, hacer caer del cielo maná, hacer caer del cielo gloria, y cómo las generaciones consecuentes hasta la conquista y mucho más allá, se levantan y se fortalecen y se nutren en un Dios
que ha sido el mismo que ha obrado por generaciones en ese legado, en esa herencia, en esa trascendencia, en esa trayectoria, un Dios que obra de la misma manera ayer, hoy y siempre. Eso es lo que yo analizo de la palabra legado. Amén, qué tremendo. Pues, verdad, creo que la mayoría de los que estamos aquí conocemos de la unción tan tremenda que el Señor le ha entregado a tu papá, ¿verdad? Y vemos que esa unción también pues está en ti, ¿verdad? Y eso es lo que yo creo que todo padre, ¿verdad? Ministro, pastor quisiera, el saber que cuando uno ya esté, ya pues hay un hijo, ¿verdad? A quien Dios le ha dicho, a él le vas a entregar, ¿verdad? La capa, la túnica. Entonces, consideras que esa es herencia que tu papá ya te entregó. Sí, así tal cual es. Yo creo que esa es la mayor herencia, la que él ha dejado esa huella profunda en mi corazón de la necesidad que hoy quiero, eh, guiado por el Espíritu de Dios, sembrar en el corazón de todos los que están aquí conectados. Amén. Eh, Como líderes, ¿qué necesitamos para construir, verdad, un legado que podamos transmitir a nuestra siguiente generación? ¿Qué es lo que necesitamos, verdad, poder dar? Y aquí en esta parte, bueno, quisiera que me platiques algo que me impactó mucho, que una vez escuché en una enseñanza de tu papá y después la Sí, escuché de ti, que tu papá pues tiene su oficina y que cuando tú estabas pequeño te asomabas por la rendija de la puerta de abajo y que por ahí podías percibir cosas del Espíritu Santo y que eso es algo aún en tu niñez que marcó tu vida. Entonces, como líderes, ¿cómo podemos transferir? ¿Cómo ha sido esa transferencia del legado de tu papá hacia ti? pues bueno, es una pregunta doble y la pregunta, ambas se complementan una con la otra y es precisamente lo que quería que sucediera. Mostrarles primero lo que el Señor Jesús dejó claro como su mayor legado a sus discípulos y ver cómo eso ha sido digamos, un principio que sé que ha marcado tanto la vida de mi padre y él ha legado en mi vida y ha generado esa huella profunda y rescatando ese principio que guiado por el Espíritu de Dios puedas marcarlo en tu corazón. Yo quisiera si de pronto ustedes tienen allí en sus Biblias, pudieran abrirla en el Evangelio de Juan en el capítulo 14. Quiero leer un par de versículos desde el 15. Dice la palabra del Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y mira lo que dice, estará en futuro, estará en vosotros. Amén. Me llama muchísimo la atención porque hay una crisis que el Señor Jesús deja en el corazón de los discípulos. Ellos crecieron y fueron formados a los pies del Señor Jesús y vieron la gloria del Señor manifestarse. Pero llega un momento que nadie hubiera querido vivir y es la ausencia física de la presencia de Dios, reflejada o encarnada, según el Evangelio de Juan, en un hombre, el Hijo de Dios. Y en ese momento el Señor Jesús ya estaba anunciándoles lo que iba a acontecer. Él vino a consolarles y por eso les dice, les voy a enviar otro consolador. Y habla de otro en la misma condición de él. Alguien que viene a alentar, alguien que viene a consolar, alguien que viene a generar esa abogacía, ese consolador es de la palabra paracleto, que tiene que ver con la misma palabra del latín advocatus, y es abogado, alguien que aboga, alguien que toma mi causa y la hace suya. Y eso era el Señor Jesús. Él era todo para los discípulos y ahora él se iba. Pero les dice, les conviene que me vaya, porque si no me voy, esa promesa del consolador no vendrá sobre ustedes.
pero si me voy, hay una virtud, les voy a legar, les voy a heredar, les voy a dejar mi mayor herencia. Y es que no va a ser en la condición mía, en donde va a ser temporal, no, viene con una virtud, estará con ustedes y estará para siempre. Ya Él no los va a abandonar, Él no los va a dejar solos, Él les va a recordar todo lo que yo les dije, Él les va a guiar a toda la verdad, Él estará con ustedes para siempre. Y ese yo creo que fue el mayor legado y la mayor herencia que el Señor Jesús pudo hacer con sus discípulos. De hecho, al finalizar sus días, Él les dice, no se vayan de Jerusalén sin asegurarse ser revestidos por el poder del Espíritu Santo. En otra ocasión, cuando Él resucita, se acerca a sus discípulos y les vuelve a dejar la necesidad y les dice, necesitan al Espíritu Santo. De hecho, sopla sobre ellos y les dice, recibid al Espíritu. Y en 3 ocasiones le deja a ellos la necesidad de ser guiados por el Espíritu. Entonces, eso muestra en nosotros un ardor, una pasión natural que tristemente en tiempos de crisis nos concentramos más en buscar respuestas, nos concentramos más en buscar con ansias un porqué o un para qué de lo que estamos viviendo, en lugar de enfocarnos en lo que realmente importa. Si el Señor dejó el mayor legado, que era la presencia de Dios, si el Señor dejó el mayor legado, que era la unción del Espíritu Santo, con la cual recibiríamos poder, y ese poder nos iba a ayudar para ser testigos, para testificar, para predicar, para anunciar el reino de los cielos, para anunciar las virtudes del reino de los cielos. Pero muchas veces nos lanzamos al ruedo, salimos a testificar, salimos a anunciar, salimos a proclamar, pero proclamamos lo que tal vez está en nuestro corazón, o un buen deseo, o un buen momento. Pero la herencia como tal, de lo que tenemos que anunciar a los demás, el sello como tal, lo verdaderamente importante, no era anunciar lo que nosotros queríamos, era anunciar al Espíritu Santo, era empapar a los demás de la presencia del Espíritu de Dios. Cuando nosotros tomamos esa esencia del Espíritu de Dios, Él dice según el texto que vendría, dice el versículo 17, el Espíritu de verdad que el mundo no puede percibir. Para el mundo, según el apóstol Pablo, lo que predicamos es locura. Para el mundo lo que nosotros decimos es salido de todo contexto. El mundo no lo ve porque no lo ve ni le conoce, pero nosotros sí le podemos ver, porque hay una cualidad específica de esta herencia que el Espíritu de Dios y este legado que el Espíritu de Dios nos está dando, o que el Señor Jesús nos dejó a través de su Espíritu Santo, y es que está con nosotros y en nosotros. Él es conocido como el Espíritu que mora. Él es conocido como esa pericóresis. Y la pericóresis tiene que ver con esa morada. Una morada a la que tú y yo hemos sido invitados a participar. Y la gran pregunta es si es una herencia preciosa, si es un tesoro que ha quedado escrito y ha quedado como en un testamento para que tú y yo lo podamos leer, reclamar y adquirir en nuestra vida. La pregunta es, ¿qué hemos hecho con ese tesoro? ¿Qué hemos hecho con ese legado precioso que el Espíritu de Dios es y representa para nuestras vidas? Seguramente le hemos dejado de lado. Seguramente le hemos apagado o le hemos enfriado. Pues bueno, ahí va la segunda parte de la pregunta que tal vez Jonathan me hacías respecto a cómo ha sido esa trayectoria o esa trascendencia de legado entre la unción del pastor Ricardo y la que ahora recae sobre mi vida. Mi respuesta es valorar, amar, desear con todo mi corazón, con toda mi alma, al precioso Espíritu Santo. Porque si yo sé que Él mora en mí, pero le ignoro, si yo sé que Él quiere estar conmigo, pero le dejo de lado, si yo sé que Él tiene toda la verdad sobre la cual voy a poder fundamentar mi vida y acompañar y guiar a los líderes que Dios ha puesto a mi cuidado, y voy a poder llevar a todo un rebaño y todo un redil a unos prados, la pregunta es, ¿a qué prados los voy a llevar? ¿A mis prados? ¿A los prados de mi intelecto? ¿A los prados de lo que yo entiendo por la palabra? ¿O a los prados deleitosos que el Espíritu de Dios me está dirigiendo para que los encamine? Conectado con el Espíritu de Dios, tengo la mejor herencia, el mejor legado, y es que lo que yo transmito a mis líderes, lo que yo transmito a mi gente, lo que yo transmito a la iglesia, no es mi intelecto ni mi deseo, es asegurarme
que el Espíritu de Dios more en mí, porque de esa manera voy a poderlo emanar a los demás, voy a poderlo emular a los demás, lo voy a poder presentar con una viva y real esencia, la esencia de que Él mora en mí. Es tal vez la pregunta que todos le hacían a Jesús: ¿tú con qué autoridad sanas? Pues bueno, lo que ustedes ven es la autoridad que yo he recibido del Padre. Cuando te pregunten con qué autoridad haces ministerio, no es tu autoridad, ni la autoridad del superintendente, ni la autoridad del pastor presidente, ni la autoridad del pastor que te convocó, es la autoridad del Espíritu de Dios que mora en ti, que está en ti, que te ha dado la unción y ha sazonado tu vida con la unción del Espíritu de Dios. Esa unción es la que te da poder para testificar. Cuando dicen Hechos que recibiréis poder y me seréis testigos, esa palabra poder es dinamita. Y esa dinamita puede estar activa o inactiva. Y la idea es que hoy, con ese precioso legado de lo que causa el Espíritu de Dios en nosotros, en el nombre de Jesús, activemos esa dinamita y le digamos: Espíritu de Dios, somos vasos dispuestos, somos instrumentos rendidos delante de tu presencia, listos para dinamitar la iglesia, listos para dinamitar nuestra ciudad, listos para dinamitar nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra iglesia, nuestra comunidad. Es lo que nosotros necesitamos hacer hoy por el poder del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Así que esa morada yo la pude recibir, la pude entender, no solamente por leer y amar las escrituras. Mi papá me ha fundamentado el amor por la palabra. Mi mamá me enseñó a respetar y a honrar, a crecer bajo el principio de lo que era el temor de Dios. Y el temor de Dios no es otra cosa que es reconocer que la presencia de Dios está viva y activa en mi familia, en el seno de mi hogar. Y eso fue lo que yo pude ver en esa experiencia que tú mencionabas ahorita, Jonathan. Era muy fácil de pronto para mi papá enseñar, dar un sermón, incluso escribir hasta un libro, pero eso tal vez no hubiera conectado en mí si yo no hubiera visto algo que un hijo tiene que ver, que es la imitación por medio de la esencia de la realidad, de la vivencia. Muchas veces les decimos a nuestros hijos: no digan mentiras, y nosotros mentimos. No hagan esto, y nosotros lo hacemos. No roben, y robar. No cometas infracciones, y cometer infracciones. Ama al Espíritu de Dios, y tal vez en nuestra vida ignorarlo. Lee la Biblia y ni siquiera demostrar que tenemos esa pasión por buscar la presencia de Dios. Lo que yo pude experimentar fue ver a un hombre enamorado, apasionado por el Espíritu Santo. Y esa pasión generó en mí el deseo de enamorarme y encauzarme en esa misma relación por el Espíritu de Dios. Yo, cuando me acerco al estudio de mi padre una tarde, yo normalmente tenía la costumbre de buscar en esos momentos de acercarme al estudio de mi papá un tiempo, un tiempo para que mi papá me dedicara a mí. Y él jamás me lo negó, jamás, siempre estaba dispuesto. Él aprendió a delegar las funciones principales que él tenía en el ministerio, a delegarlas en formar líderes y dedicarse, como dice la palabra del Señor en Hechos, a la predicación y a la oración. Pero a mí me dedicó el mejor de los tiempos, y mi mamá. Ambos me formaron, pero mi papá me enamoró por la presencia de Dios. Entonces yo tenía la costumbre de acercarme, como dices, en la ranura de la puerta debajo, en la luz, y ponerle noticas en el estudio. Papi, estoy listo, papi, juguemos, papi, hagamos tal cosa. Y le dejaba noticas allí debajo. Pero un día yo me acerco debajo de la puerta, y en el momento en que me acerco, lo primero que yo veo es una nube gloriosa salir debajo de esa puerta. Y eso les digo, me estremeció, porque ya me pasó como el pueblo de Israel. Una cosa era hablar del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y otra cosa era experimentar la nube de la gloria de Dios en la casa. En el momento en que yo vi la gloria del Señor salir debajo del estudio del pastor, de mi papá,
Me dio hasta temor poner la nota. Retrocedí la nota y supe por lo que mi papá me había enseñado, por lo que él había sembrado en mi corazón, que era un tiempo para rendirme delante de la presencia del Señor. Así que me quedé unos cuantos minutos allí debajo de esa puerta y esa presencia empezó a inundar mi vida. Y eso marcó mi vida porque supe que lo que yo veía en el hombre de Dios, que al día de hoy quiero imitar y quiero seguir, era una realidad, era una esencia. No era algo ficticio, no era algo efímero, ni eran bonitas palabras o elocuentes palabras. Era una vivencia, era una realidad. Cuando yo vi esa realidad, yo dije, eso es lo que yo quiero para mi vida. Y fue mi compromiso con el Espíritu de Dios. Yo no era elocuente para hablar. De hecho, yo sufría de tartamudez y me era imposible hablar en público. Pero en el momento en que me enamoré del Espíritu Santo, creciendo en esa comunión, en esa coinonía, en el saber habitar alrededor del Espíritu Santo, en el saber hacer de Él esa morada en mi corazón, en el saber reconocerlo a Él como mi guía, mi paracletos, mi verdad, mi esencia, mi herencia. Yo le dije, Espíritu de Dios, yo no quiero imitar a mi papá, ni que la gente me reconozca por lo que el pastor Ricardo es. Yo necesito reconocerte a ti como el Dios que ha visitado, el Dios de Juan Sebastián. Yo no quiero hablar de otro Dios, yo quiero hablar del Dios que me ha visitado a mí. Y no fue difícil, si se los digo, no fue difícil, porque era ver la misma amistad que mi papá tenía. Les puedo hablar de diferentes experiencias donde él me metía al estudio, me enseñó a leer, yo aprendí a leer, fue con la Biblia. Y ahí balbuceando aprendí a leer con la Biblia. Aprendí a amar al Señor, a arrodillarme. Cosas tan sencillas como arrodillarme o acostarme en la presencia del Señor para dejar que Él llene mi vida. A buscar música que me conecte con Él. Y eso no fue otra cosa que por imitación. Imitando lo que mi papá hacía, imitando lo que veía de Él, imitando ver cómo Él gritaba como niño en la presencia del Señor, se alegraba. Ustedes lo vieran, pensarían que está loco, saltando, gritando, dando gritos de júbilos, reprendiendo a Satanás, orando en lenguas. Es una vivencia tan natural como con su mejor amigo. Y eso fue lo que él me legó. Él me legó mi legado como ministro de Jesucristo, como líder en el Centro Mundial de Avivamiento, es saber que yo tengo a mi mejor amigo, al Espíritu Santo. Ese mejor amigo que hoy quiere estar con ustedes y que dice en el versículo 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esa es la herencia más grande. Si tú me preguntas, Jonathan, ¿cuál sería la herencia más grande que el pastor te dejó? La herencia de saber que mi mejor amigo está conmigo, está para siempre, me enseña y me recuerda todas las cosas que Jesús dejó dichas acá. Amén, qué tremendo. De verdad, muy tremendo lo que nos acabas de compartir. Y creo que eso lo podemos ver, lo podemos percibir en lo que ustedes transmiten como iglesia. Hace un momento decías al inicio, ¿verdad? Que cómo podías definir en una palabra la pregunta y decías tú valorar. Al principio decías valorar, ¿verdad? Y bueno, yo quisiera ahora preguntarte, creo que han existido muchísimas naciones donde han tenido ellos avivamientos, a veces avivamientos tan cortos de una semana, de un mes, de 2 meses, de 2 años, 4 años, 10 años, pero han terminado. Y lo digo con todo respeto de esos grandes hombres de Dios, y algunos de ellos no terminaron bien su carrera de la fe. Eh, pero el avivamiento con más tiempo, ¿verdad?, que ha existido es el avivamiento ahí en Bogotá, Colombia, que precisamente es la iglesia a la cual perteneces. ¿Qué es lo que han hecho diferente para permanecer, ¿verdad?, con ese fuego? Es que no hay culto, no hay servicio, aunque lo estés viendo en una transmisión, donde no puedas sentir ese fuego que te quebranta, que como dices tú, te lleva a postrarte, a acostarte, a buscar esa presencia de Dios y a decir, Señor, yo anhelo una relación como la que han desarrollado ellos contigo, también la anhelo. ¿Qué es lo que han hecho diferente ustedes? Pues
Mira, Jonathan, para serles sinceros, no hay nada diferente de lo que las escrituras hacen. Yo creo que la diferencia está en el momento en que nosotros, voy a decirlo con toda la sencillez de mi corazón y como tú lo dices, con todo el respeto por los avivamientos anteriores, pero lo que uno puede aprender de todos es que hay un momento en que la autosuficiencia, la altivez, la arrogancia, la soberbia de pretender manipular la presencia de Dios o manipular al mismo Espíritu de Dios o creer que porque tenemos un llamado, una vocación, don o un talento, podemos fluir en el don. Y la pregunta, si podemos, claro que podemos. Yo puedo fluir en el don porque el don es irrevocable. Los llamamientos son irrevocables, pero eso es lo que ha pasado en la historia. Se quedaron con la experiencia y a la experiencia le añadieron el fluir en el don e ignoraron la persona del Espíritu Santo. Y eso muestra envanecimiento, eso muestra arrogancia, creer que en algún momento podemos llegar a nosotros a florecer más que el mismo Espíritu de Dios, o creer que no las sabemos todas, o creer que ya no necesitamos buscar, o acostumbrarnos a preparar un sermón para un día y evitar caminar con el dador de los sermones, con el dador de la palabra fresca, y esa es la diferencia que hemos tenido nosotros en Avivamiento. La diferencia es que nuestro pastor es un celoso del púlpito. Él se asegura que todo el que está allí es amante del Espíritu Santo y lo evidencia todo en su vida. Es más, todo en él predica más que las buenas palabras que puedan salir de su boca. Es una certeza que el pastor tiene. Pero lo segundo es no acostumbrarse a la unción, porque es tan fácil acostumbrarse a la unción, es tan fácil acostumbrarse a los momentos de gloria, es tan fácil repetir algún momento de éxito que tuvimos en el pasado y nos quedamos con los éxitos del pasado, con las victorias pasadas, pero en el Señor tenemos nuevas misericordias cada mañana. La unción debe ser fresca. Si la unción no es fresca, lo que vamos a fluir es en el don o en lo sedimentado del aceite. Yo no sé si tú lo sabes, los que nos están oyendo, no sé si eres consciente, pero un agua sedimentada o estancada hiede, huele a putrefacción. Necesitamos corrientes de agua que purifiquen y limpien las aguas y las vuelvan cristalinas, como el río que vio el profeta Ezequiel. Era un agua cristalina y en ese corriente los peces que tocaban el agua vivían. Los peces que nadaban en ese río cobraban vida. Y eso somos nosotros delante de la presencia de Dios. Somos peces muertos. Somos peces secos. Y si yo me quedo fluyendo con el aceite de ayer, ese aceite se va a sedimentar, ese aceite va a quedar pegado, va a quedar con el residuo, como la gasolina del carro. Si yo no tanqueo el tanque de mi gasolina, ese tanque yo lo puedo mantener a la mitad constantemente, pero lo que le voy a dar al motor serán residuos que no convienen. Cuando yo le doy el tanque full a mi gasolina, le estoy dando lo mejor de la gasolina a mi motor y eso le va a dar durabilidad al motor. Es lo mismo que pasa con nosotros delante de la presencia de Dios. Yo puedo quemar el motor de mi vida, porque normalmente el ministerio nos lleva a 100, a todo dar, a lo que da. Y conexión, ahorita no sé si les ha pasado a ustedes, pero ahora nos la pasamos de Zoom en Zoom, de live en live, y dando todo lo que tenemos a 100. ¿Y qué pasa cuando lo damos todo, pero no volvemos a llenar ese tanque en nuestro interior? No volvemos a llenarnos de esa preciosa presencia del Espíritu de Dios. No volvemos a permitir que esas corrientes de aguas fluyan en nuestro interior. Lo que damos son victorias del pasado. En avivamiento hay una esencia y es que nos aseguramos que cuando estamos en el púlpito, lo que estamos dando es pan fresco, recién salido del horno, recién salido de la presencia de Dios. Me acabo de transformar a mí y el primero predicado con ese sermón fui yo. Fui el primero transformado. Y en el momento en que soy transformado, naturalmente estoy listo para salir y darle a otros ese pan fresco que el Espíritu de Dios tiene para dar. Por un lado es eso. Y por el otro lado tiene que ver con lo mismo. Y es para evitar esa altivez, esa arrogancia o esa soberbia que te hablaba,
es el saber que es rendición total. Hay un principio, 4 principios que tenemos en el avivamiento, pero solo les voy a dejar uno de ellos, y es la rendición. La rendición requiere de doblegar nuestra vida delante de la presencia del Señor. ¿Cuál es el corazón que Dios no desprecia? El corazón contrito y humillado. Y yo creo que eso es una característica que muchos de los líderes del siglo XX, del siglo XXI y de los siglos que están por venir van a olvidar. Y pues desde el siglo XIX lo hemos visto, desde el siglo XX, como lo mencionabas en los avivamientos siglo XIX, siglo XVIII, algunos hasta el siglo XVII, que alcanzamos a encontrar noción de esa palabra avivamiento o de lo que es el movimiento del avivamiento como tal en la historia, vemos esa arrogancia, vemos esa altivez. Y aquellos que no supieron doblegar su vida, rendir su vida delante de la presencia del Señor, se frustraron. Incluso algunos dicen, por ejemplo, el avivamiento de Seymour, en el momento en que él sacó su cabeza del cajón, porque él normalmente fluía bajo el cajón, él metía su cabeza dentro del cajón y no se daba cuenta y la gloria de Dios caía. En el momento en que él sacó su cabeza del cajón y creyó que ya no necesitaba estar allí doblegado, en ese momento se secó el avivamiento y es lo que nos deja la historia está ahí. Nadie oculta los pecados de David, nadie oculta las frustraciones de los líderes y hombres de Dios que están en la Biblia, están experimentados y puestos allí para que tomemos de ello lo mejor y desechemos aquello que por costumbre tenemos por imitar. Y yo creo que es parte de lo que podemos decir hoy. Señor, necesitamos aceite fresco en nuestras lámparas y tener un corazón contrito y humillado delante de la presencia del Señor. Amén, tremendo todo eso. De verdad que nos da mucha luz, ¿no? De cómo poder permanecer en ese fuego que el Señor nos da, porque hasta en la Biblia, no solo en nuestra historia, en la Biblia también hay hombres que comenzaron con un tremendo avivamiento, un poder de Dios sobrenatural, y de repente, ¿verdad? Esa parte se fue perdiendo. Y también, como decías, hay avivadores que no solo fue los problemas en la mente, de arrogancia, en el corazón, el orgullo, sino que también hubo problemas que les afectó que fueron externos, como a lo mejor el poner su mirada en mujeres, en cosas materiales, en el dinero, ¿verdad? Sí, Entonces, en base a eso va, ¿verdad? Este siguiente punto. ¿Cómo ustedes, ¿verdad? Como iglesia, este, hacen para ser, ¿verdad? Pues líderes relevantes y más enfocado a ti, porque de la iglesia obviamente hemos aprendido una nueva forma de hacer iglesia, ¿no? Y estamos viviendo tiempos modernos, actuales, y de repente ustedes salen con un canto que lleva música electrónica, que lleva luces, que lleva pasos, que lleva efectos que pones ahí con tu voz. Sé que el que está detrás de todo eso eres tú, lo han, ¿verdad?, dicho, y de repente ves todo eso electrónico, pero cuando lo escuchas, o sea, te choca la presencia del Señor, o sea, no es algo moderno solo por querer llegar a una generación joven, sino que también es algo que tiene ese sello de unción y de la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo logras ser un líder relevante en estos tiempos modernos? precisamente. Yo creo que vuelvo a ese principio. Tenía otras ideas para compartir, pero en mi corazón arde. Y yo creo que por ustedes que están aquí conectados, es que el Señor está poniendo este ardor en mi corazón. Y es anhelar. Yo creo que hay una palabra muy clara en el Sermón del Monte, que es hambre. Al que está hambriento y sediento, a ese la virtud o la bienaventuranza o la buena noticia o el fortunio de esa hambre es que ese será saciado. Y hambre está escrito en griego en una palabra que representa un presente continuo. Y eso manifiesta que esto es no es algo que se sacia una vez, es algo que está una vez y vuelve a estar y vuelve a estar y vuelve a estar. Y el único que puede saciar nuestra hambre y nuestra sed es el Espíritu de Dios. Porque es el que tenemos en este momento. El Señor Jesús en este momento no está. El Señor Jesús
tiene otra función en este momento. Él prepara morada, Él está allí alistándonos y nuestra mirada tiene que estar expectante en Él. Pero a quien dejó en este lugar fue el Espíritu de Dios. ¿Cómo pretender hacer iglesia si ignoramos al pastor de la iglesia, que Amén. es el Espíritu Santo? Es imposible. Y si tú me preguntas cómo se han reinventado, cómo articulan el hecho de incorporar tecnología o incorporar ideas o incorporar cosas que parecieran locura, el cómo, no tengo ni idea. Porque al fin y al cabo, ¿quién es el dador de la sabiduría? El Espíritu de Dios. Él es conocido como Espíritu de sabiduría. Y lo que nosotros como avivamiento hemos hecho es meternos en la presencia del Señor y buscar de quién viene la inteligencia, de quién viene la sabiduría, sino del Espíritu de Dios. Al apasionarnos por Él, naturalmente todo lo demás se empieza a dar y le empieza a dar que una idea, que otra. Esto que ustedes ven que estamos haciendo iglesia online, hoy es la única manera de hacer iglesia. Hasta finales del 2019, incluso enero, febrero y marzo, fueron los peores momentos de críticas. ¿Cómo es posible que esos teleevangelistas, que esas iglesias que predican por televisión, a hoy, hasta la iglesia más tradicional, como lo podría ser la iglesia católica, apostólica y romana, si no son virtuales, no son iglesia? No hay forma, no hay otra manera. Y todos los que antes nos criticaban, ahora nos llaman y nos dicen, pastores, ¿cómo hacen? ¿Cómo ponen? Y ahora tenemos la bendición no de criticar ni de recriminar, sino de en amor comprenderles y manifestarles toda nuestra ayuda y extenderles todo nuestro amor para acompañarlos en ese proceso. Pero nos dimos cuenta quién fue el que hizo iglesia, el Espíritu Santo. Nosotros solamente dijimos, sí, Señor, y al obedecer, hoy vemos el resultado. Entonces, nos da mucha risa hoy nos da risa, en el momento la verdad nos daba tristeza, nadie quiere ser criticado, ¿no? Pero hoy nos gozamos en el Señor y creo que el principio está en eso, en saber obedecer. Entonces la pregunta sería, ¿cómo puedo yo obedecer al Espíritu Santo? Obedecer tiene que ver con atender. No solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. El éxito está en hacer todo lo que Él nos diga. Fue lo que el Señor, lo que María le dijo en las bodas, en el primer milagro que el Señor Jesús evidencia cuando convierte el agua en vino. Lo que María le dice a la pareja de novios que se están casando allí. Les dice, si ustedes quieren tener éxito, hagan todo lo que Jesús les diga. Y yo creo que ese es el éxito que nosotros podemos tener para hacer iglesia. Hacer iglesia hoy requiere de hacer todo lo que el Espíritu de Dios nos diga que hagamos. O incluso dejar de hacer todo lo que el Espíritu de Dios nos diga que dejemos de hacer. Muchas veces en el avivamiento nos ha tocado y ha costado caro, muy caro. La presencia de Dios cuesta caro, porque no es solamente obedecerlo y hacerlo, sino que la gente quiera seguir aquella misma voz, quiera obedecer y someterse a esa misma voz del Espíritu de Dios. Y han sido decisiones que los pastores Ricardo y Pati han tenido que tomar muy fuertes, como no imitar lo que otros hacen, dejar modelos que han sido exitosos para hombres, pero que el Espíritu de Dios nos ha dicho, ese no es tu modelo. Hoy, años después, 12, 20 años después, entendemos el porqué del haber obedecido, pero hasta 20 años después. Y eso resulta que muchas veces queremos entender el porqué y cuando no entendemos el porqué o el para qué, nos frustramos y simplemente hacemos caso omiso. Eso es desobedecer al Espíritu de Dios. Y lo que trae son lágrimas en el altar, pero cuando hacemos todo lo que Jesús nos dice que hagamos, lo que tenemos es éxito. Y eso fue lo que evidenció esta pareja de casados, recién casados. Evidenciaron éxito, evidenciaron el primer milagro de mi Señor Jesús, evidenciaron que Él es quien puede convertir aún el agua en vino. Y yo creo que el éxito hoy está en hacer todo lo que Él nos diga. Amén, gloria a Dios. Decías hace un momento, hablabas sobre la coinonía o relación, ¿verdad?, con el Señor, con su Espíritu, y que Él nos va a decir todo lo que hagamos, y ahorita lo acabas de volver otra vez a remarcar, ¿no? Que podamos ser sensibles y alinear nuestro oído a la voz que nos está hablando.
Yo he escuchado a muchas personas, ¿no? He leído en la palabra de Dios a Dios llamar a hombres mis amigos. He escuchado, Sí. ¿verdad?, a personas, pero yo no había escuchado. Yo, en mi caso, ¿verdad?, pues escuché por primera vez al pastor, ¿verdad?, Ricardo, decir el Espíritu Santo, mi mejor amigo. Hasta es una frase, lo tienen en letras grandes, en blanco, ahí en su templo, ¿verdad? En las transmisiones se ve. ¿Qué nos puedes decir de esta declaración que ha hecho tu papá? El Espíritu Santo, mi Uy, mejor amigo. uy, no, yo puedo decirles tantas cosas al respecto, pero lo que en este momento viene a mi corazón para dejar allí grabado, que quede en el memorial de esta grabación, es que Él no solamente es nuestro amigo, sino que es tu amigo. Y esa virtud que Él tiene de tratarnos de una manera tan única y particular, esa forma en que nos hace a todos únicos, es algo que nosotros no comprendemos. Porque a la mente del ser humano esa particularidad tiene que ver con elección. Hay uno que es el consentido y es uno por encima de todos. Hay uno que es seleccionado uno por encima de todos. Los presidentes son electos uno por encima de todos. Pero en el Espíritu de Dios, en la presencia de Dios, todos somos únicos delante de Él. Y nos invita a todos a ser únicos, a ser particulares, a ser predilectos, a ser selectos para Él. Y esa es una virtud que tiene esa amistad con el Espíritu Santo. Y lo menciono porque mi papá menciona esa frase, pero esa frase es para todos. Todo el que la lee queda marcado. El Espíritu Santo es mi mejor amigo. Eso fue lo que hizo el pastor Ricardo conmigo, con la iglesia, con los hijitos, con los líderes, con los pastores. Él simplemente les ha dicho, esta es mi relación con el Espíritu Santo, es mi mejor amigo. ¿Quieres hacer de él tu mejor amigo? Él te invita. De hecho, dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y el versículo adelante nosotros lo usamos para evangelizar muchas veces, pero el versículo contigo dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es una invitación directa del Espíritu Santo a cenar contigo y a mostrarte que esa invitación es única y exclusiva para ti. Eso es lo que nosotros hacemos en el avivamiento, generar que el Espíritu de Dios sea nuestro mejor amigo. Entonces, si tú me preguntas qué es eso, es una relación, es una intimidad, intimar con el Espíritu Santo. Es una invitación para que tanto nosotros como tú, como todos los que nos oyen y nos escuchan, digan, Espíritu Santo, necesitamos esa preciosa presencia y queremos intimar contigo. Amén, amén. Bueno, pues sí, espero, ¿verdad?, que todos podamos leer esta frase y sentirla también, ¿verdad?, personal. Y trabajar en ella, ¿verdad? Trabajar en esa relación, como hace un momento lo comentabas. Eh, en la Biblia, ¿cuál es así el personaje bíblico, por su liderazgo, ¿no?, que más impacte tu vida, que más la inspire? Y también de los líderes actuales que tenemos, ¿verdad?, en el cuerpo de Cristo, ¿cuáles son esos líderes que más inspiran tu vida y por qué? Líder actual, mi papá, y eso es algo que le ha dado virtud al ministerio, al mismo ministerio del pastor Ricardo, el hecho de ver a sus hijos. No es común ver hoy, somos 5 hijos y a todos sirviendo al Señor. Amén. Claro, por momentos hemos estado, algunos de mis hermanos, tibios, fríos, van, vuelven, pero hoy, casados todos, con hijitos, todos sirviendo en el avivamiento, y esa es una virtud. Esa es una virtud que demuestra que no es un líder solamente para afuera, sino que es un líder primeramente en su casa. Es un modelo, es un ejemplo a seguir. Y yo puedo decir, por lo que yo vi en mi papá, por las luchas que él tuvo que enfrentar, por el sobreponerse
y la manera en que se sobrepuso y se sobrepone al día de hoy de sus crisis, de sus fracasos y de sus frustraciones, por ver al hombre en los momentos de debilidad, de ansiedad, de estrés, y la forma en que él reaccionó ante esos momentos, por esos momentos, yo puedo decir, él es mi líder y lo puedo imitar. Y puedo decir con confianza, como dijo Pablo, yo quiero ser imitador del pastor Ricardo como él lo es del Espíritu de Dios. Ese sería mi líder actual que yo les puedo decir, este es mi pastor. Y si me preguntas de la Biblia, yo creo que todos naturalmente decimos el Señor Jesús, pero aparte del Señor Jesús, recientemente he sentido esa conexión directa con Josué. ¿Y por qué con Josué? Porque Josué tuvo una característica que yo quiero de pronto con esa más adelante dejar ahí algo en el corazón, pero él antes de ser líder supo respetar la unción que había en su líder. Él siempre siguió a Moisés a todos lados. A donde iba Moisés, él estaba allí, aprendiendo, viendo el liderazgo de Moisés, viendo lo que él hacía. Si estaba en el monte, todos en el pueblo armando desorden, poniendo hasta un becerro, trayendo idolatría y de todo, y él hasta donde podía, hasta donde le permitían. Como yo me siento como precisamente mencionabas ahorita, como yo viendo ahí debajo de la puerta la gloria del Señor obrando directamente con el pastor Ricardo y aprendiendo. Ese ha sido el modelo, el liderazgo ejemplar que yo he podido acuñar a mi vida, ha sido el modelo de Josué, un hombre que supo respetar la unción. ¿Por qué? Porque hay un principio, la unción que tú respetas, esa es la que recibes. Y Josué respetó la unción que había en Moisés, la recibió, y aunque Moisés tuvo un liderazgo del exilio, de liberación, un liderazgo transformacional, Josué tuvo otro liderazgo totalmente diferente, basado en la conquista y en la repatriación. Yo creo que hay una unción particular en el Moisés, que es mi papá, y sé que si yo respeto esa unción, acorde a esa unción voy a ser impregnado, voy a ser transmitido, y esa unción que yo respeto la voy a recibir, pero seguramente voy a poder emular a mi generación, una unción única y particular para mi vida y para mi generación. Pero en esa trayectoria de lo que es respetar, valorar la unción y recibir esa unción, yo diría que Josué se vuelve por esas razones uno de mis más grandes ejemplos. Amén, qué tremendo. Y, ¿verdad? Pues va de la mano esto siguiente con eso que decías. ¿Qué consideras que es lo que no le puede faltar a un líder? A un líder Yo espiritual, creo, hablando de un pastor, de el área en la que sea, que el Señor te permita liderar, ¿verdad? Dentro del cuerpo de Cristo, seas un ministro de alabanza, ¿qué no le puede faltar, ¿verdad? Eh, a un líder espiritual. hay tantas cosas de lo que hemos hablado hoy. No le puede faltar la presencia del Espíritu Santo. Para nada le puede faltar. Tiene que estar ahí activo y presente. Tiene que ser constante en la vida de la persona. Sin embargo, yo quiero dejarte con ese pensamiento de lo que acabo de mencionar recientemente respecto al respeto, al valorar, al apoyar. A los que me están oyendo como líderes, hay tiempos para ministrar, hay tiempos para sobresalir, pero cuando somos líderes debemos generar respeto, amor, apoyo, valor por esa unción que tienen nuestros líderes. Y eso es mayor valor, eso es mayor coraje. Precisamente te lo repito, la unción que tú respetas, esa es la que recibes. Si tú no puedes respetar la unción que hay en tu líder, jamás esperes poder ser un buen líder. Jamás esperes liderar a otros. Fue lo que le pasó a David. David, antes de ser conocido como el dulce cantor de Israel, o antes de ser conocido como el hombre conforme al corazón de Dios, o antes de ser conocido como el más grande rey que tuvo Israel, él supo someterse a Saúl, aun cuando éste ya no tenía la unción del Espíritu de Dios sobre su vida. Aun cuando el Espíritu de Dios lo había desechado y lo había abandonado y se había apartado de él y ahora estaba en David, pero él sabía que había un líder que tenía que respetar.
fue incapaz de matarlo, fue incapaz siquiera de tocarlo, aun cuando él lo estaba buscando a él para perseguirlo y para matarlo. Tuvo temor de Dios. Y sus amigos se levantaron a su alrededor y dijeron, mátalo. Ahí no te lo ha puesto Dios enfrente. Esas voces eh, del común, de lo que todo el mundo haría, evítalas. No sigas lo que los demás hacen. Sigue al Espíritu de Dios. Respeta la unción. Aunque el líder tal vez se equivoque, él tiene a Dios y a Dios tiene por juez y a Dios has puesto tú y el Señor lo ha puesto por testigo delante de nosotros. Tú respeta la unción hasta el final, hasta el último día, hasta el momento en que lo puedas sostener. Eso fue lo que hicieron Ur y Aarón. Josué estaba librando la batalla abajo en el pueblo, pero mientras él libraba la batalla, arriba estaba Moisés, cansado con sus brazos. Y Ur y Aarón tuvieron una característica que todo líder tiene que tener, de respeto y de apoyo a su líder. Ellos sostuvieron sus brazos, no hicieron nada más. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo vencía. Y cuando él se cansaba y las bajaba, el pueblo perdía. Y en el momento en que ellos se dan cuenta de eso, lo sientan en una roca, le muestran apoyo y le dan el sustento necesario para que él pueda dejar sus manos extendidas. Tú apoyas a tu líder y la victoria está para ti, porque en el momento en que ellos sostuvieron sus brazos, Josué y el pueblo de Israel arrasó al ejército enemigo y por 3 días recogieron botín de todo lo que habían, de la gran victoria que Dios les había dado y de todo lo que habían logrado derrotar por solamente el principio de apoyar y sostener a nuestro líder. Yo creo que el Señor nos está dejando una gran enseñanza con esto, ¿no? Amén. Así Y es. creo que los líderes podrían en este momento decir y tomar una decisión. La misma decisión que los escuderos y los valientes de David. Ellos llegaron a ser conocidos como valientes. ¿Por qué? Porque apoyaron a su líder, porque respetaron la unción del líder. Y David tuvo el éxito de tener gente a su alrededor que lo apoyara. ¿Por qué? Porque él respetó el mismo principio, respetó la unción y esa vino sobre su vida. Esa la heredó y la legó sobre sus líderes. Y entonces ellos pudieron decir, en los momentos en que ya le vieron cansado, en que ya le vieron avanzado en edad, no vamos a permitir que la lámpara de Israel se apague. Y esa lámpara representa la unción. Cuando tú valoras la unción que está en tu líder, esa unción permanece en el líder y por ende el único beneficiado eres tú, es la iglesia, es el pueblo de Dios. Así que ese es el principio que yo les dejaría a todos. Ningún líder puede olvidar esto. Apoya y respeta a tu líder. Respeta al hombre de Dios que ha puesto delante de ti. Respeta a tu pastor, porque la unción que respetas, esa es la que recibes. Amén. Tremendo. Sí, exactamente, así como lo dices, creo que es una enseñanza que debemos de mantener siempre presente, de vivirla y nunca olvidarla. Juan, pues ya para terminar, ¿verdad? Me gustaría preguntarte, pues qué palabra, ¿verdad? Hace un momento decías que mencionabas esa frase, ¿no? Que es bueno poder salir a compartir una palabra teniendo un pan fresco, ¿no? Entonces quisiera tomar esa palabra y te preguntaría, ¿qué pan fresco tienes, qué palabra, ¿verdad? Para todos los que hoy nos escuchan en estos tiempos que estamos viviendo. Y no quiero ser pesimista, sino bíblico, pero la palabra dice que los tiempos que vienen no van a ser mejores. Los tiempos cada vez estarán más difíciles y más difíciles, ¿no? Entonces tenemos que prepararnos para esos tiempos difíciles que vendrán. Entonces, ¿qué palabra podrías dejar en el corazón de todo este liderazgo para prepararnos para estos tiempos y para los que vendrán? Mira, en los tiempos de crisis, Jonathan, yo creo que lo que puede salir es lo mejor o lo peor de nosotros. Y Amén. eso depende solamente de nosotros. El Señor Jesús, bueno, el evangelista, en realidad aquí fue el evangelista, pero yo siento la presencia del Señor hablando a través del evangelista. Hablo de Juan el Bautista, cuando les dice a todos, he aquí el hacha está puesta a la raíz del árbol. Todo árbol que no dé buen fruto será cortado
y será echado en fuego. Y en ese orden de ideas, ¿cómo fructificar? La única manera en que tú y yo, como hombres y mujeres de Dios, podemos fructificar es dejando que el fruto caiga y muera. En el momento en que en el fruto, la semilla cae y muere, en ese momento el árbol lleva mucho fruto. Y es una ley de siembra y cosecha. ¿A qué voy con todo esto? Yo siento en mi espíritu que esta crisis, esta pandemia, este aislamiento preventivo, este momento crítico que la iglesia del Señor Jesús está viviendo, no es en vano. Siento que es un momento donde nos está llevando a una rendición, a un quebrarnos, a un romper todo lo que hay en nuestro interior, deshacer todo, malas costumbres, malos hábitos, pretender hacer iglesia nosotros sin el Espíritu de Dios, pretender, todos teníamos planes, nosotros como avivamiento anunciamos muchas veces la construcción del templo. ¿Y en qué quedó eso? Quedó en veremos, porque hay uno que prima por encima de nuestros planes, hay uno que gobierna por encima de todos, y ese es el Espíritu de Dios. Y él les dijo, ¿creían en sus planes? Muy buenos. La pregunta era, ¿eran mis planes? No lo sabemos, el tiempo los dirá. Me encantó que en una ocasión tuve la oportunidad de hablar con un líder, un rabino de la comunidad judía, y entrevistándolo le preguntaba yo qué pensaba de estos tiempos de pandemia. Y me dice que todos, a una sola, los rabinos se pusieron de acuerdo y dijeron no vamos a dar respuestas teológicas ni bíblicas. Estas respuestas teológicas y bíblicas las podremos dar en el momento en que salgamos y en una mirada retrospectiva diremos para qué fue esta pandemia. En el mientras tanto, lo único que podemos dar es esperanza. Y me pareció tan tremendo, me confrontó un líder judío dándome esperanza cuando ellos ni siquiera tienen esperanza en Cristo. ¿Cuánto más nosotros como hijos de Dios, que tenemos la verdadera esperanza en el Hijo de Dios y la tenemos y la guardamos, la callamos? Yo creo que es un tiempo donde tenemos que entender que tenemos que ser quebrados, que tenemos que ser rotos para que salga de nosotros lo que verdaderamente genera ese fruto súper abundante, ese fruto que da fruto, como dice la palabra de Dios, al 30, al 60 y al 100 por uno. Y en ese principio de dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, hay tantas verdades. Eso lo manifiestan en el contexto de la siembra sobre el terreno que está preparado, el terreno que ha sido allanado, el terreno que ha sido alistado, el terreno que ha hecho barbecho. Eso es lo que tiene que ver con ese terreno. El segador o el sembrador que no sabe alistar el terreno para la siembra, no va a recibir fruto. El fruto va a ser el 30%, el 20%. ¿Quieres fructificar al 100 por uno? La única manera es generando profundidad en el terreno, dejando que ese terreno se purifique, dejando que ese terreno sea totalmente alistado y preparado para que cuando venga la siembra pueda venir el fruto al 100 por uno. O sea que el trabajo no depende de Dios, el trabajo depende de nosotros. Y creo que estos tiempos de crisis o estos tiempos de pandemia son esa preparación del terreno de nuestro corazón, del terreno de nuestra comunidad, del terreno de nuestra iglesia, para que cuando venga el soplo del Espíritu de Dios podamos ver ese fruto súper abundante. De lo contrario, como tú lo dices, bien lo dejas en claro, no es un pensamiento pesimista, es la realidad. El final de los tiempos va a enmarcar todo lo contrario, el no querer preparar el terreno, el enfriar el corazón, el desviar nuestra mirada de Dios. Yo creo que es el momento donde nosotros debemos, como iglesia, nutrirnos de lo mejor que el Espíritu de Dios nos da y decirle, Espíritu Santo, prepara nuestro terreno y empieza por nosotros. La unción empieza por la cabeza. Dice que la unción caía por las barbas de Aarón y eso muestra que la unción viene de la cabeza hacia abajo. Así que, líderes, si me están escuchando, a alistar nuestro corazón, prepararlo, doblegarlo, rendirlo delante de la presencia del Señor para que Él pueda obrar a través nuestro y entonces podamos ver un fruto superabundante evidenciado en nuestras iglesias. Amén, amén. Juan, pues quisiera hacerte una última petición. Hace Claro que sí.
unos días, ¿verdad? Escuché algo muy tremendo de un pastor que enseñaba del momento cuando Jesús sana a 10 leprosos. Y en ese momento, cuando él los sana, la Biblia dice que Jesús no se acercó, sino que de lejos solo les dijo, vayan y preséntense con el sacerdote. Y él decía, Jesús hace un milagro a lo lejos, la gente no está cerca, no le impone la mano, no, ahora no les echa lodo en los ojos, no hace nada de eso, sino que a la distancia, porque él dice, me hicieron la pregunta que si yo creía que a través de una videollamada, de una transmisión a la distancia, Dios podía hacer un milagro. Y él dice, en ese momento el Señor me reveló esa parte, me la recordó y es algo que he enseñado. Y cuando yo lo estaba escuchando, él eso bendijo mucho mi corazón, porque yo he estado viendo transmisiones y siento en mi espíritu un toque de Dios, una fortaleza, ¿verdad?, en mi vida, y digo, es que sí se puede, ¿verdad? Y pues me gustaría mucho pedirte que pudieras hacer una oración, pudieras terminar orando por nosotros. Claro que sí. Claro que sí, yo jamás, jamás, jamás hago una enseñanza, un live, nada, sin asegurarme que podamos tener ese tiempo de administración. Amén. Estoy totalmente convencido que a través de un Zoom como este, el Espíritu de Dios puede obrar y restaurar todo lo que Satanás ha querido quebrantar y romper. Amén. Y esa es la conclusión de la palabra que estaba dando. Hemos sido quebrados, hemos sido quebrantados. Pero yo creo que es hora de que nos pongamos delante de la presencia del Señor y le digamos, Señor, yo no quiero ser un árbol en el que el hacha que está a la raíz del árbol se ha quebrado, sino que por el contrario, al pasar esta prueba, al pasar esta dificultad, tú puedas ver en mí un árbol que fructifica, un árbol cargado de lo que es la presencia del Espíritu de Dios en mi vida, un árbol lleno de la presencia de Dios. ¿Qué fruto vamos a evidenciar? El fruto del Espíritu, el fruto de la consolación con que hemos sido consolados, el fruto de la evidencia de que Dios está en nosotros, el fruto de la certeza de saber que apoyamos y respetamos una unción que hoy fluye en nosotros. Y yo quiero que hoy tú pongas tu vida delante de la presencia del Señor y le digas, Señor, he sido quebrado en diferentes maneras, algunos financieramente, otros económicamente, otros relacionalmente, otros se sienten quebrados aún en la salud, como lo mencionas ahorita. Sea cual sea el quebrantamiento que estés viviendo en este momento, quiero que hoy lo pongamos delante de la presencia del Señor y le digas, Espíritu de Dios, yo te invito en esta hora para que sanes mi herida, para que sanes mi corazón. Yo ato en este momento todo pensamiento de frustración, fracaso, todo pensamiento de depresión, ansiedad, todo pensamiento de angustia y zozobra por causa de esta crisis. Yo la mando salir fuera en este momento de tu vida. Y yo declaro en el nombre de mi Jesús que tu vida ha sido sembrada en tiempos de crisis, porque ha sido una semilla que ha caído y hoy muere, pero nace un árbol totalmente fortalecido, listo para ser fructífero al 100 por 1 por causa de la presencia de Dios en ti en esta hora. En el nombre de Jesús, recíbelo ahora en el nombre de Jesús. Y todo aquel que siente alguna enfermedad que ha afectado físicamente en su vida, que ha afectado su salud, que le ha restado las fuerzas, quiero que lo que voy a hacer lo tomes como un acto de fe. Pablo empleó los paños y a través de los paños, él ungía los paños y la gente recibía sanidad. Pedro, la sombra de él, sanaba a los que estaban a su alrededor. Hoy día tenemos esta tecnología. Y si te preguntas, ¿será que Dios puede obrar a través de esta tecnología? Claro que sí. Él es un Dios que no tiene límites. Y hoy como un acto de fe, si estás enfermo, quiero que pongas tu mano en la pantalla. Y ahora conmigo, si tienes alguna enfermedad, si estás padeciendo algún dolor, si estás padeciendo alguna dolencia, alguna afectación física que te está imposibilitando o te está restando las fuerzas, pongas tu mano aquí en la pantalla. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús sobre todos aquellos que están sintiendo en este momento sus fuerzas restarse, mermarse, apaciguarse.
todo el que está sintiendo en este momento dolor o enfermedad física. Yo ato toda enfermedad y yo declaro, Espíritu de Dios, que tú estás obrando en este momento en sanidad. Toda enfermedad se va fuera, todo dolor se va fuera, toda dolencia se va fuera en el nombre de Jesús. Yo declaro sanidad, yo declaro vigor y vida. Yo declaro en el nombre de Jesús que la unción del Espíritu rompe y quiebra todo yugo del opresor que se ha levantado sobre tu vida en esta hora, en el nombre de Jesús. Yo declaro en el nombre de Jesús que la unción te fortalece, te levanta como el águila, te da fuerzas como el búfalo. Correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás. Esas fuerzas vienen ahora sobre ti, ahora, en el nombre de Jesús. Pastores reciban, líderes reciban de esa unción ahora en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Glorificamos tu nombre y declaramos que en ti tenemos esperanza de vida, esperanza eterna, que en ti tenemos unción, que en ti esa unción que ha venido sobre nuestras vidas, esa dinamita, ese poder que ha estado sobre nosotros, declaramos que en ti se activa hoy en el nombre de Jesús. En ti, Espíritu de Dios, se activa hoy esa unción. Gracias te damos, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por este momento de ministración con cada uno de los líderes que me están escuchando. Yo declaro, Espíritu de Dios, que las palabras que hemos hablado no se las lleva el viento. Hoy quedan sembradas en el corazón de los líderes y da fruto al 60 y al 100 por uno en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. 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 Pastor Juan, pues muchísimas gracias. De verdad ha sido un tiempo de bendición. Agradezco mucho el tiempo que te has tomado para poder conectarte con nosotros. Recibe muchos saludos, abrazos, ¿verdad? Desde México allá hasta Colombia. Nos vemos. Amén. Bendiciones. Dios me lo bendiga, Pastor Jonathan, a toda la iglesia. Dios los bendiga. Fue un placer haber compartido con ustedes. Y como les digo, pues que el Espíritu de Dios termine de fortalecerles y de nutrirles con este precioso evento que han preparado a través de Zoom y pues que Jonathan ha preparado con ustedes. Así que termínense de gozar este tiempo en la presencia del Señor. Un gran abrazo. Igualmente, hasta luego. Bendiciones.